que te decía, Fer. Sí. Tenemos la suerte. Vamos con el rock ahora. Nos metemos al rock de Córdoba. Nos visita José Ortega, codirector de la editorial Amorecé. Hola, Pepe, ¿cómo Hola, estás? un gusto de estar acá y siempre con alguna novedad, así que muy contento. Sí. Claro, ya nos visitaste otra vez. Ya es un amigo de la casa. Parte de la editorial de la así Amorecé es, siempre así con novedades. Y en este caso estoy muy contento porque se han ocupado de la cultura rock y han elegido para que trabaje y haga la compilación de esto. El hombre, yo lo conozco desde chico, nos une una cuestión de haber nacido en la misma ciudad, allí en San Francisco, y que él transita por, digamos, los recitales del mundo rock desde muy chiquito. Eso se lo va a querer conocer. El señor rock del periodismo de Córdoba, Carlitos Rolando. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación. Sí, vengo de una familia de músicos. Mi mamá es profesora de música y como vos decías, tu primera batería que viste, la viste en mi casa. Y es porque mi papá es timbalista y se jubiló en la banda municipal de música de la ciudad de San Francisco. Yo de chico cuento esto, yo era compañero del hermano de Carlos de Pablo del colegio, éramos amigos, entonces nos juntábamos cuando éramos chicos, 7, 8 años, un poco menos, y cuando entramos un día a la casa y empecé a ver instrumentos y vi una batería y yo me volví loco, no lo podía creer, y bueno, era del papá, y también, vos también le hacías algo un poquito, ¿no? Sí, tocaba la batería de oído y como era medio sordo para la música clásica, me dijeron, dedicate al rock que hay mucho más sonido. Sí, bueno, eso sorprendía en mi casa, llegar y ver guitarra eléctrica, equipos, amplificadores, baterías y siempre ¿Y se podía hacer uso o era...? No, sí, todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo hacía uso. Familia de músicos. Es más, bueno, todavía, si alguno se llevó cuerda, guitarra, algo, devuelvan. Devuelvan una cosa, yo en la casa de los Rolando. Che, Pepe y Carlos, bueno, y tenemos aquí, yo les voy a mostrar la última publicación, creo que se presenta en estos días, Sí. el Yo estuve ahí, testimonios sobre el rock de Córdoba. Cortito, contame por qué decidiste que la editorial publique algo sobre el rock y ya vamos con Carlos que nos cuente un poco de qué va este material. Bueno, nosotros veíamos que había un faltante en las bateas de las librerías de Córdoba y también del país que refiriera a la experiencia de la cultura rock en Córdoba, ¿no? Porque Córdoba, la Córdoba de los años 60, los años 70, los años 80 fue un epicentro muy importante de la cultura rock. A veces uno hablando con músicos, por ello tengo más ya una memoria nítida y activa desde los años 80, pero hablando con músicos como Raúl Porchetto, bueno, con músicos de esa generación, te cuentan lo que era Córdoba, bueno, Mario Luna con sus programas, con sus festivales, en fin, hay un sinnúmero de elementos que a nosotros, te diría que desde que ingresamos con Marcelo Bernal a hacernos cargo de la editorial, estábamos pensando en un libro sobre cultura rock. Y hicimos la convocatoria abierta del año 2017 y Carlos, que es un amigo también de aquella época, porque yo también, mi familia es de San Francisco y si bien yo nací en Córdoba, estoy muy integrado a la vida de San Francisco desde muy chiquito. Guarda que acá son la mayoría, lo de la Perla del Este. Sí, incluso en el prólogo me permito decir que San Francisco ha aportado mucho a la cultura rock para el que lo quiera ver después y doy ejemplo de por qué, ¿no? Lo conozco a Carlos desde la adolescencia, de los 12, 13 años. Sí, escuchábamos Kiss. Escuchábamos mucha música, yo también era uno de los que me maravillaba por lo que era esa casa, cerquita de la casa de mis tíos, de mi tío Juan Carlos, que hablamos recién. Y bueno, llegó esta propuesta de Carlos, la estuvimos trabajando mucho. Personalmente creo que me puse como un objetivo llevar este libro a buen puerto mientras íbamos viendo los otros temas, pero me dediqué efectivamente yo, digamos, al libro en lo que correspondía a mi rol de director de la editorial. Carlos hizo una compilación fantástica, como van a poder ver, y ya me gustaría que él cuente un poco quiénes participan, de qué trata el libro y demás. Tarea que no habrá sido fácil, ¿no? Porque imagino que mucha gente quería estar en este libro. Sí, perdón, déjame decir una cosa más que es esta. Mucha gente quería estar, pero una cosa que a mí me llamaba la atención como editor es que no se hubiera producido esto antes. O sea, decía, ¿cómo puede ser que con 50 años de rock no haya libros de las muy buenas plumas que tenemos en Córdoba? Un libro de nivel, de jerarquía, que podamos llevar a una feria del libro, que podamos llevar a Buenos Aires. Y tuvimos que trabajar, ¿no? Para eso nos ayudó mucho una actividad que yo anuncié acá, que ustedes me ayudaron mucho a difundirla, que fue el ciclo 50 años de rock. Claro. Donde tuvimos todo el año actividades coorganizadas por la editorial y la Secretaría de Cultura, y ahí empezamos a ver que había
un equipo para jugar el partido. Y de ahí en más ya se encargó el maestro Carlos. Bueno, Carlos, ya vamos a hablar de todo lo que han sido tus publicaciones, tu vida alrededor del periodismo y del rock, pero contanos un poquito de esto. ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza cuando decís, bueno, qué material podemos proponerle a la editorial? Lo primero que le propuse a la editorial que no iba a ser un trabajo antropológico. Segundo, un glosario o un vademecum de bandas. Y lo otro, compartir con varios periodistas para que sea mucho más amplio y se puedan citar muchas bandas, solistas y lugares que si lo hubiera hecho solo el trabajo no hubiera tenido la repercusión que tiene, porque se juntaron, o sea, gente que participó y después al último también se juntó gente que no había participado que entró a aportar datos. Entonces eso fue lo que hizo llamativo el libro. A la vez se demoró mucho más de lo que yo esperaba, porque había que chequear mucha información, muchas fuentes. Algunos cuando le dijimos la cantidad de páginas de mínimo y el máximo les parecía que era poco, que no, que vamos a escribir, que vamos a hacer más, y después en el momento de sentarse a escribir les costó un poquito. Fue un trabajo arduo, 2 años. Compilaste escritos de Pablo Ramos, el Gringo Bricio, Martín Carrizo, ¿quién de más? Raúl Dirty Ortiz, El Dirty también está ahí. de Soledad Toledo, de Elisa Tincho Siboldi. Robledo. El Tincho Siboldi aparece como entrevistado. Ajá. Porque también una de las cosas que tuvimos en cuenta con el libro es no copiar nada de lo que ya estaba establecido en Córdoba. Porque hubo gente que a pulmón hizo libros, hizo documentales, en el caso de Martín Carrizo, Sí. que también aparece en el libro. Como autor. Como autor, entonces no era una idea de tener, o sea, en cuenta eso, o sea, de que ellos citaran lo mismo que ya habían hecho en el video, en otras publicaciones. Entonces fue mucho más llamativo, porque suponete hubiera sido más fácil decirle a Martín que hable lo mismo que hizo en Radio Rock and Roll y no que escribiera de lo que escribió en el libro. Yo estuve ahí. ¿Son episodios o experiencias en primera persona de historias y de momentos del rock cordobés? ¿Podemos definirlo así? Se puede decir que es un periodismo gonzo testimonial. Bien. Es decir, en primera persona, con testimonios, partiendo de la base que el periodista no es Dios. Es decir, no puede estar en todo lugar. Entonces preferiría que escriban de un bar en cuestión y no que abarcaran 20 bares donde ellos no estuvieran. Entonces que alguien dijera, no, lo que estás contando esa historia no es la real. Y me pasó un caso que teníamos todo el libro armado y a José se le vino a la cabeza que no aparecía en el libro Angelus, que era el centro, o sea, el bar DAR por excelencia en Córdoba. Y ahí aparece Humberto Sosa, que es el que termina de darle el golpe final. Claro, los chicos son muy jóvenes, no No conocen. te creas. ¿Puré está en el libro Puré? Sí, aparecen, Sí. aparecen Por Nef. aparecen un montón de lugares que en ese momento se hacían rock, y después me encontré que se hablaban de muchos lugares y que quedaban, suponete, productores, bueno, un caso como que no se citaba que era el Ojo Bizarro, el Ricky Suet, que fue uno de los primeros en traer a La Renga y a Los Piojos acá a Córdoba, bueno, María Pía Rigoni, que fue la primera mujer en producir espectáculos y que trajo a Roxette y después Aerosmith y un montón de bandas. Entonces empecé a hacer entrevistas, y las que no había entrevistas, busqué que directamente me escribieran testimonios de ellos en primera persona. Hay un caso, suponete que también otra persona de la zona, que es el Pablo Joan, el Colorado, Sí. que es el jefe de seguridad de los Cosquín Rock, por citarlo Sí. de alguna manera, y ahí cuenta cómo ellos ya veían venir la tragedia de Olavarría, porque mirá. él trabajaba para el Indio Solari como seguridad, y en Mendoza le dan como un ultimátum, le dicen, de esta manera no podemos trabajar porque la vemos venir, y cuando lo llaman por Olavarría, él no le dice que no, y bueno, no es que tuvieron la bola de cristal, sino que Ya las cosas venían ocurriendo. ellos ya venían ocurriendo. Si me permitís un Sí. pequeño aporte, no es el rock cordobés, es la cultura rock en Córdoba. Bien. El escenario es más amplio. Toma a Córdoba, pero como parte de
de una Argentina bueno, en cada década se fue mostrando hacia el rock de una manera diferente, ¿no? Entonces, hay los relatos y los testimonios se articulan en un contexto un poco más amplio, porque no queríamos, ya esto en el rol que me toca a mí, esa cosa localista, que termina siendo sensiblera, chauvinista. Queremos un libro que fuera el primer libro de una serie de trabajos, aunque los haga la editorial o no, pero que disparen una manera distinta de hacer publicaciones en este género en la ciudad, ¿no? Y en la provincia. La verdad que está buenísimo y estoy pensando un poco lo que es también tu trabajo dentro del periodismo y del rock. Lo has hecho para la FMC durante mucho tiempo, has escrito, has sacado un libro digital, No Soy Rock, y que ha generado mucha polémica también, incluso en el velatorio del rock creo que seguís todavía sacando algunas columnas o algo por el estilo. ¿La cultura rock hoy está viva o es una cosa que nos va quedando a los que ya vamos teniendo algunos años más y a lo mejor la vivimos, pero que es algo ya que podemos en perspectiva porque no es tan vital como era antes? No, la cultura rock está viva y está en las mujeres. Hoy el tiempo del rock pasa por las mujeres. Que el rock, y acá lo dejamos claro, porque está la historia verdadera de Peperina con el productor y Héctor Starr, es un género que le ha sido y sigue siendo misógino a las mujeres. Y yo creo que hoy la cultura rock está demostrado en todas las movilizaciones y en todos los derechos que están logrando las mujeres. Y lamentablemente el rock no supo interpretar ese mensaje. Entonces, las bandas, o sea, vos me estabas hablando de eso, es como que me estoy despidiendo del rock, porque de alguna manera uno nunca se despide, pero yo creo que hay una generación joven que está interpretando el rock, y eso es lo bueno que tiene el libro, que está Soledad Toledo y Elisa Robledo, y que en alguna entrevista preguntan si es por el famoso cupo que se exige hoy de que haya mujeres en cualquier evento. Y no, son dos periodistas de rock, son dos personas que tienen otra mirada y que interpretan el rock, que yo no lo veo hoy como esa potencia o esa fuerza que ellas sí le ven. Entonces es llamativo. Y otra característica que tiene el libro, y que esto, o sea, a José y a toda la gente de la editorial, es que tiene un muestrario de fotos que dio Fernando Boschetti impresionante, sobre todo sobre Luca Prodan, sobre lo que fueron los primeros cható y de bandas de Córdoba, que se van a asombrar. Son fotos inéditas. Son fotos inéditas que Fernando estuvo, en algún momento participó de publicaciones especiales de Rolling Stone, y de la familia de Federico Moura le pidió fotos y todo, y logramos rescatar. La editorial en el ciclo 50 años de rock le hizo una muestra a Fernando Boschetti sobre fotos inéditas, y bueno, están acá en el libro. Bueno, imperdible. Bueno. ¿Dónde se puede adquirir? ¿Y cuándo se presenta, de paso? Claro. Bueno, se presenta el próximo miércoles a las 19 horas en la Casa de Pepino, ahí en Barrio Güemes. Sí. Y se puede conseguir en el centro, en las librerías del centro, en la gran mayoría. De hecho, nos ha ido muy bien porque el primer pedido en muchas librerías fue agotado en pocos días. Lo que no es tan común con libros de la editorial de la universidad, que siempre son, no es que no se vendan, se venden bien, sectores más específicos. Pero claro, siempre son para... Pero en este caso, yo creo que el prestigio de Carlos y el apoyo de muchos de los autores son gente de los medios, entonces también han colaborado con la difusión, y sin duda eso ha incidido favorablemente. Esperemos que ande bien. El rector estaba muy contento, me llamó el día miércoles o jueves, específicamente porque había visto en el diario, en algún, no sé dónde había visto, y realmente me decía que estaba muy contento, que era así ese rumbo donde debía apostar la editorial de la universidad para hacerse definitivamente una editorial de todos los cordobeses y no de un grupo adentro de la universidad. Bueno, la verdad que tengo unas ganas de leerlo bárbaro, realmente. Ya le vamos a mandar. Tiene la letra de Yo fui redactor de Salto en Alto, de Proceso Ricuti. Sí, una joyita. Tincho cuenta una anécdota impresionante, que van a un lugar donde en aquel momento las chicas te decían sí mientras vos le pagaras,
y él estaba descompuesto afuera y adentro estaba sonando, yo fui relator de un salto de un centenario. Y está toda la historia. Y después hay un dato fundamental que tuve un problema cuando estaba haciendo el libro, que lo ubico a Billy Bond, porque realmente Los Bichos, que fue la banda fundamental del rock, como por decirlo de alguna manera, en Argentina, en Córdoba, según la teoría que esbozamos con Martín Carrizo, surge en Córdoba. Lito Nevia no le va a gustar para nada este libro. Bien, que hay un poquito de polémica, tiene que tener, claro que sí. Y lo contacto a Billy Bond y le entro a mandar preguntas y él me la respondía todo por el canal de YouTube que él tiene. Entonces le digo, no me respondás por YouTube, respóndeme por mail. Y ahí me confirma todo lo de Los Bichos cuando van a tocar a la cueva de la calle de Rivadavia. Hoy, lamentablemente, René Ávalo está tocando en la peatonal, ¿viste? Con la foto de Los Bichos. Confirma todos los datos y bueno, termina siendo redondo el libro. La verdad que es un libro que me parece que va a formar parte de lo más importante que se ha escrito sobre el rock en Argentina y desde Córdoba. Nos pone muy contento que sea de Editorial Laguna EC, nos pone muy contento que sea Carlos el compilador. Estaremos en la presentación y felicitaciones realmente por este trabajo. Muchísimas gracias. Y los veo muy contentos y eso se transmite también. Sobre todo porque, independientemente del libro, de lo bueno que sea o no, nos permitió a dos viejos amigos. Y ese quizás es el mensaje más importante que tiene este libro, ¿no? Dos antiguos amigos, amigos de toda la vida, unidos allá en la remota adolescencia por el amor al rock, que a la vuelta de los años podamos darnos este gusto de trabajar juntos y construir un aporte que esperamos sea útil y sea interesante al público. Bien, bueno. La mejor banda de rock de tus gustos... La mejor banda de rock para Carlos Rolando. Y Ramones, pues lo vi en el 87, la primera vez que vino a la Argentina. Ramones. Para Pepe Ortega. Riff. Riff, mirá vos. Ahí tenemos dos datos. Ah, pensé que también podría decir de Córdoba, creo. No, Riff. A mí la banda que a mí más me influyó, más me impactó, Riff y Barón Rojo, te diría. ¡Wow! Heavy metal, el hombre, le gusta el rock duro. Bueno. Chicos, muchas gracias realmente. Este es tuyo, Pepe. No me lo voy a quedar, pero... Bueno, ya te mando, claro. La próxima también firmado por Carlitos Rolando. Sí, Nos conocemos de chico y la verdad que una alegría tenerlo hoy acá. Bueno, y vamos voy a mandar, por supuesto. Claro que sí, el público rockero nuestro. Me parece perfecto. Este lo necesito porque tenemos 2 o 3 presentaciones más durante el día. Hay que presentarlo y bueno. Pero ya les voy a mandar, el lunes les mando. En la casa de Pepino, mucho amor y los felicito realmente por el trabajo. Gracias.